¿Se logra ver ahí? Muy bien, bien. Ok, perfecto. Bueno, pues ya me presentaron. El tema de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el papel de la enfermería quirúrgica, el que juega dentro de lo que es de la cirugía oncológica. Para empezar, pues tenemos que, cuando hablamos de pacientes que van a entrar a procedimientos quirúrgicos, normalmente nos enfocamos en lo que es el cáncer. Y para eso, normalmente estamos hablando de personas que son muy vulnerables tanto física como psicológicamente. Son personas que cuentan o tienen muchas angustias, tienen temores. Esos temores normalmente son hacia lo que es la patología como tal, no tanto el procedimiento quirúrgico, sino que el hecho de que le den un diagnóstico oncológico ya es para ellos causa de temores. Más aparte de añadirle lo que es la parte quirúrgica, pues se intensifican, ¿no? También son personas que tienen mucho sufrimiento, personas que refieren miedos, miedo a varias situaciones, personas que el dolor que ellos presentan es tanto físico como dolor emocional. Normalmente ellos te externan esas situaciones cuando uno los aborda. Y otra de las causas o de las causas que presentan este tipo de pacientes o temores es que es mucho sobre lo que es la muerte. Son personas que normalmente desde que les dan el diagnóstico lo relacionan el padecimiento o la patología con la muerte, ¿no? Eso es en grandes rasgos lo que es la persona oncológica o el paciente oncológico. Eh, es importante también que nosotros, el papel que jugamos como personal, como personal quirúrgico o personal que está dentro del equipo quirúrgico, pues debemos de saber también todo lo que son los tratamientos a los cuales está la persona, susceptible, ¿no? Tratamientos, hay varios hacia lo que es el cáncer. Los principales son cuatro, que es el tratamiento quirúrgico, como se logra ver en la imagen, lo que es el tratamiento o aplicación de quimioterapias, que es intravenoso, tratamientos radiológicos, y el cuarto tratamiento principal es el tratamiento que va a base de lo que son las terapias hormonales. Hay más tratamientos, les comento. Actualmente está lo que es tratamientos dirigidos que ya van específicos a ciertas células. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, pues es importante que nosotros conozcamos o tengamos una noción del todo tipo de cirugías a las cuales podemos nosotros estar presentes, desde cirugías sencillas, entre comillas, que son las biopsias, hasta cirugías complejas o radicales. Dentro de lo que es la parte quirúrgica, donde vamos nosotros enfocados el tema, está lo que es la aplicación de la cirugía, donde se va principalmente a estar aplicando. Inicialmente, la cirugía tiene un punto o va enfocada hacia una parte que es como tratamiento. Tiene desgloses para varias subdivisiones. Va enfocada hacia procedimientos de revisión, que estos tipos de procedimientos de revisión se refiere a personas que ya fueron intervenidas quirúrgicamente, ya les dieron un tratamiento adyuvante o no adyuvante, como se es quimio-radio, y necesitan darles revisiones para ver cómo va la evolución de la enfermedad, si va respondiendo bien al tratamiento o avanzó. Cirugías de diagnóstico, que normalmente son las biopsias que se toman, es para ver qué enfermedad es y principalmente qué enfermedad es, si es benigna o maligna. Y otro tipo es la cirugía de estadificación, que son las cirugías que nos dicen en qué estadio se encuentra el cáncer como tal. Y las cirugías de prevención, estas se refieren normalmente a prevenir lesiones en algunos otros órganos. Por ejemplo, dentro de la cirugía de prevención podemos hablar de una persona que padeció cáncer en un seno
y se le va a realizar una cirugía preventiva en el seno contralateral para evitar que se presente ahí, ¿no? El cáncer, nada más que se quede en una sola mama, son cirugías preventivas. Y cirugías de reconstrucción, que son cirugías donde ya se realizaron procedimientos oncológicos y se necesitan las reparaciones de esas zonas. Más adelante vamos a ver algunas imágenes y se va a ir viendo todo lo que, cómo se va desglosando la cirugía. Eh, Dentro de lo que es la cirugía como tratamiento, como lo vimos en la diapositiva anterior, se encuentra que puede ser una cirugía de tratamiento primario, como lo que decir que es la elección principal. Son lesiones en estadios muy temprano o lesiones precursoras que se detectaron. Entonces, con la cirugía es normalmente el tratamiento que se va a dar inicialmente. Cirugías adyuvantes, que se refiere que es, ya tienen el diagnóstico de la persona como tal, se decide dar o realizar primero una cirugía para posteriormente dar algún tratamiento, como de quimio, radio o algunas de las terapias que existen. Las cirugías de salvamento, pues, como su nombre lo dice, es para salvar ciertas extremidades, ciertas zonas del cuerpo, con lo que es el procedimiento quirúrgico para que no se sigan, no siga las metástasis. La cirugía paliativa, bueno, esta cirugía se da o se realiza en personas que ya se encuentran en estadios muy avanzados, ya no tienen cura, ya se les ofertó o ya se les dio todo las opciones de tratamiento que existían y la cirugía se va a realizar para aliviar una sintomatología que él tenga. Normalmente, un ejemplo es las cirugías en ovarios, perdón, el cáncer en ovario son enfermedades donde muchas veces ocasionan oclusión intestinal. Entonces, la cirugía paliativa es realizar una exploración y realizar una colostomía. ¿Para qué? Para que la persona pueda tener una buena calidad de vida todavía dentro del tiempo que se pueda. La cirugía no adyuvante quiere decir que esta es una cirugía que se realiza después de haber recibido la persona un tratamiento, como puede ser quimioterapia o radioterapia. Y aquí esta es una parte muy importante en la cual nosotros debemos estar o tener el conocimiento previo a la cirugía si la persona ya adquirió alguno de estos tratamientos. ¿Por qué? Porque nos cambian mucho las estructuras, los tejidos. Una persona que recibió quimioterapia previo a la cirugía, normalmente estas personas sus tejidos son muy friables. Los agarra uno con las pinzas, con el instrumental o en ocasiones hasta con las manos y se desgarran. Se vienen pedazos de los tumores, empiezan los sangrados. O sea, son tejidos muy, muy susceptibles, la mayoría. En las personas que recibieron radioterapia, normalmente es lo contrario. Son tejidos que se encuentran muy fibróticos. Entonces también eso nos expone a algunos riesgos durante las intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque se tiene que realizar más fuerza para traccionar o para hacer disecciones de los tejidos y se pueden llegar a perforar vasos o algún otro órgano por la presión para ir haciendo las disecciones. Entonces aquí son tejidos muy, muy fibróticos, la mayoría de los casos. Y la cirugía como tratamiento combinado, este se refiere principalmente a cirugías que durante el transoperatorio se les realiza algún tipo de tratamiento en conjunto, ya sea quimioterapia o radioterapia principalmente. Es la combinación durante el procedimiento quirúrgico. Eh, Aquí en esta imagen, lo que traté de hacer es aclarar un poquito cuando hablamos de cirugías adyuvantes o cirugías con tratamientos adyuvantes. Como se puede ver en la imagen, está la adyuvante que se da un tratamiento antes de la cirugía con el objetivo de hacer las lesiones más pequeñas, para que se pueda quitar por completo lo que es la lesión tumoral. Normalmente son tratamientos, la mayoría de las ocasiones son quimioterapias las que se dan previamente a la cirugía.
En la cirugía que se refiere con tratamiento adyuvante, se hace la cirugía y después de la cirugía se da el tratamiento. Y el objetivo es eliminar células tumorales que se pudieran haber quedado después de haber realizado la cirugía. Normalmente en este tipo de tratamientos van también lo que son las quimioterapias de primera instancia, o a veces se realizan combinaciones. Se puede dar quimioterapia previamente, cirugía y posteriormente la radioterapia. Pero en la mayoría de los casos casi siempre van enfocados o tienen un buen porcentaje de las personas que padecen cáncer tienen intervenciones quirúrgicas. Normalmente la cirugía es la que da un buen porcentaje de evolución positiva a la patología o prevea una evolución positiva. También es importante que nosotros quirúrgicos en grandes rasgos identifiquemos cuando hay una lesión benigna o cuando hay una lesión maligna. Principalmente va enfocado para prever la manipulación de los tejidos también. Una lesión benigna normalmente es una lesión que se encuentra encapsulada. Pueden ser lesiones grandes, pero muy bien limitadas, encapsuladas. No se encuentra mucha vascularidad y normalmente el crecimiento es más lento. Las zonas donde se encuentran este tipo de lesiones, normalmente la piel se encuentra intacta. Entonces, eso a grandes rasgos cuando vemos estas características, podemos decir que es una lesión benigna. Una lesión maligna normalmente son de crecimientos muy rápidos, hay lesiones ya ulceradas, hay mucha vascularidad, superficies no son normalmente, no se encuentran encapsuladas. Normalmente son lesiones que a veces ya se encuentran ya fuera de las cápsulas o las superficies no son completamente redondas, son irregulares. También es importante que nosotros quirúrgicos conozcamos un poco en grandes rasgos, lo que es la clasificación de las cirugías para ver la magnitud desde un inicio, prever si va a ser una cirugía de pequeña o una cirugía muy grande. ¿A qué me refiero? Una cirugía pequeña puede ser una biopsia, una cirugía muy grande puede ser una exenteración pélvica. Es la magnitud. Otra clasificación es ver la localización de la lesión, si es externa, o sea, sobre la piel, o interna, dentro de alguna cavidad. Según la clasificación por su anatomía, pues pueden ser cirugías de urooncología, de neuroquirúrgicas, tóraco. Entonces, eso se refiere a la parte de la anatómica. Por el momento, cirugías completamente de urgencia, emergencia y cirugías que están programadas. Y según el objetivo, bueno, aquí se enfoca principalmente esa cirugía, ¿qué es lo que busca? Si busca que sea una cirugía paliativa, si queremos que sea una cirugía con enfoque curativo, que sea una cirugía de reconstrucción, o principalmente es a lo que se refiere con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía que vamos a realizar? Tenemos que ver que dentro de la oncología, pues también hay cirugías abiertas y cirugías laparoscópicas. Esta parte de la laparoscopía hubo una temporada que empezó el auge, se detuvo y actualmente empieza nuevamente a retomarse. La cirugía oncológica más común o más tradicional es lo que es la cirugía abierta. Por lógica, hay ocasiones que vemos desde un inicio el tamaño de las lesiones y sabemos que no va a poder ser por una cirugía laparoscópica, ¿no? Como se ve en la imagen, hay lesiones tumorales, sobre todo, por ejemplo, las de ovario, que son grandes. Hemos quitado algunas que pesan 12 kilos, entonces esas nunca van a salir por la vía laparoscópica. Deben ser completamente cirugías abiertas. Dentro de nuestra función ya como quirúrgicos, previamente a lo, a lo que va a ser el papel como tal, o algunos, bueno, sí, al papel que vamos a jugar nosotros, en grandes rasgos podemos decir que la enfermera quirúrgica debe de tener los conocimientos para poder surtir correctamente lo que es una cirugía oncológica. ¿Por qué? Porque a veces
programan una cirugía, durante el transoperatorio, por X situaciones, se llega a modificar la cirugía, entonces tenemos que prever todas esas partes nosotros desde antes. Si sabemos que viene por una cirugía que puede llegar a presentar alguna modificación, tenemos que surtirnos desde un inicio, desde instrumental, desde suturas, prever que todos los insumos se encuentren, porque si ha habido ocasiones que se hacen cirugías oncológicas en hospitales que no tienen todos los recursos y a la mera hora está uno sufriendo para lo que es terminar el procedimiento quirúrgico, sobre todo me refiero a lo que es el material, algunos tipos de drenajes, algunas suturas que no cuentan algunas instituciones. Entonces, todo eso nosotros debemos de preverlo. Conocer el ensamble del instrumental, por ejemplo, las engrapadoras quirúrgicas, tenemos que saber utilizarlas, cómo vamos a cambiar los cartuchos. Si utilizamos, como se ve en la imagen, algún tipo de material o de instrumental que no conocemos, pues previamente tenemos que dar una leída o informarnos de cómo se va a armar. Conocer la técnica quirúrgica y su posible abordaje, a lo que me refería yo. eh, Desde ver a la persona ya podemos en ocasiones ver qué tipo de abordaje se va a tener. Tenemos que conocer las técnicas posibles porque hay diferentes técnicas o formas de abordar algún procedimiento. Por ejemplo, en el cáncer de esófago existen varias técnicas, algunas pues, abiertas y laparoscópicas, más aparte de eso, también hay técnicas que abordamos por 3 tiempos. Entonces tenemos que ir previendo todo eso para ver que la persona que esté también formando parte del equipo como circulante también tenga los conocimientos o esté previendo también algunos cambios de posiciones y se va a requerir, donde se va a requerir desde perneras, desde cinchos para sujeción al paciente, varias cosas. Prever las posibles conversiones si es que se inició por vía laparoscópica el procedimiento quirúrgico, bueno, tenemos que tener también esa visión de que la cirugía se puede llegar a convertir en abierta. El manejo correcto de la pieza quirúrgica durante la extracción. Esto es muy importante porque, sobre todo si es una cirugía laparoscópica, existen ciertos criterios o ciertas recomendaciones que nos dan para manejar las piezas quirúrgicas, entonces nosotros debemos de tener ese conocimiento. También en la cirugía abierta, también se tienen ciertos cuidados para el manejo de la pieza, no manipularla tanto, hay lesiones que son muy frágiles, entonces de lo menos que se pueda manipular es lo mejor, porque se pueden romper y ahí se pueden quedar tejidos dentro de la cavidad y pueden hacer implantes. Tenemos que tener el conocimiento sobre algunos gustos de los cirujanos, qué es lo que les gusta en cuanto a la preparación del material. Por ejemplo, en la imagen se ve, en una de las imágenes se ve donde estoy armando un separador maleable con una compresa y queda como si fuera un arco en C, bueno, como si fuera una C. Y ese es una forma bueno, hay un oncólogo con el cual trabajo que le gusta meter el separador finocheto y meter ese separador también para poder tener mejor visualización dentro de lo que es la pelvis. Entonces, esas partes también debemos de conocerlas, cuáles son los gustos del cirujano, qué instrumental puede utilizar, no todos utilizan lo mismo, eso lo vamos aprendiendo poco a poco, pero también es muy importante todas esas partes. Y sobre todo, si estamos en una parte de capacitación, bueno, ver que existen esas posibilidades de que en algún momento nos lo solicite algún cirujano. Eh, Como mencionaba anteriormente, también dentro de lo que es de la cirugía, está la cirugía paliativa o cirugía de reconstrucción. En este caso, las imágenes son de una cirugía de reconstrucción. Es importante que nosotros, desde un inicio, hablar con el paciente y ver si en algún momento el oncólogo le hizo o le recomendó que se pudiera hacer alguna reconstrucción inmediata inmediatamente o inmediatamente en el posoperatorio o dentro de la misma cirugía empezar a realizar. En este caso es una lesión de mama, una señora
que se le hace una mastectomía, se le evita que quede como la imagen del medio, entra el equipo quirúrgico, que en este caso es el oncólogo, y entra a ayudarle el cirujano plástico, y se hace una reconstrucción. En este caso se está realizando con implantes, pero también perdón, con expansores, pero también debemos tener el conocimiento de que existen otro tipo de reconstrucciones oncológicas en mama, por ejemplo. Se ve en la imagen, en las últimas dos imágenes, es una paciente que se operó, se le colocó el expansor, hay zonas donde se le ve hundimientos, pero posteriormente, cuando se coloca el expansor definitivo, se cambia mucho el aspecto de la persona, y el cirujano plástico en ocasiones toma grasita por liposucción y le inyecta en ciertas zonas para darle mayor naturaleza a lo que es el seno. Pero aquí es importante que nosotros, por ejemplo, saber si durante la cirugía se va a hacer la reconstrucción inmediata, para prever esa parte también de qué instrumental vamos a utilizar con el cirujano plástico, ver si le va a colocar un expansor o le va a colocar un implante ya definitivo, o le va a hacer una reconstrucción con algún colgajo. Por ejemplo, el ejemplo es el mismo, es una cirugía de mama donde se puede ver diferentes tipos de reconstrucciones con músculos músculos y piel del abdomen, de lo que es en la región del muslo, en la cara internas, en dorsales y en región glútea. Entonces, es importante que nosotros sepamos también qué tipo de reconstrucción se va a realizar. La mayoría de las veces, el oncólogo ya le da opciones a la persona, o le explica qué opciones puede tomar para poder hacer la reconstrucción. Entonces, es importante que toda esa parte nosotros también prever, porque el instrumental va a ser diferente si realizan una reconstrucción con implantes, a realizar una reconstrucción con lo que son los tejidos del abdomen, que ahí necesitamos separadores más grandes, necesitamos instrumental más largo, se necesita también instrumental fino si se va a hacer microcirugía. Entonces, todo eso hay que ir previendo desde un inicio. Bueno, ese es en grandes rasgos lo que es la cirugía oncológica. Hay partes importantes que nosotros quirúrgicos debemos conocer, o nuestra función como tal, o nuestra participación en la cirugía oncológica toma papeles muy importantes. Lo manejé algunos puntos claves, hay otra parte más adelante donde voy a manejar algunas recomendaciones que se dan. En los puntos claves vamos a ver que nosotros jugamos un papel importante. Bueno, nuestro papel empieza desde desde la visita preparatoria. Es importante que nosotros realicemos la visita, como ya comentado en algunas ocasiones, hay que hacer una valoración completa. Nosotros ver las condiciones de la persona, ver que cuente con el protocolo preoperatorio, que se tengan, si el cirujano le pidió algún material en específico, que la persona ya cuente con él, ver la parte de los tratamientos previos que ha tenido la persona, para ver si no nos va a afectar lo que le hace rato les comentaba, si la persona ya tuvo previamente quimioterapia o radioterapia, para ir previendo algún tipo de sangrado, alguna complicación o algo. Ver que la preparación esté completa. ¿A qué se refiere? Bueno, que si es una persona donde se va a trabajar colon, principalmente que tenga la preparación intestinal. Si contamos dentro de nuestra unidad con lo que es una clínica de manejo de estomas, bueno, que también hayan hecho una valoración previa para ver dónde va a salir el estoma en caso de ser necesario. Si no lo tiene, bueno, nosotros desde un inicio ir valorando esa parte de dónde podemos recomendar al cirujano que quede el estómago. ¿Por qué? Porque a veces ellos desconocen o no ven cuánto cuesta manejar un estómago posteriormente cerca de una herida. Entonces, nosotros debemos ir previendo esa parte. Y como quirúrgicos, conocemos y vemos dentro del procedimiento quirúrgico también qué tan grandes son la parte de intestino, y dónde se puede mejor dejar el estómago. Observar e intervenir factores estresantes reales o potenciales de la persona. Normalmente cuando nosotros realizamos las visitas preparatorias, las personas, les digo, ya tienen miedos, ya tienen dolor. Nosotros debemos de hacer una valoración cuidadosa. Las personas te van a externar situaciones donde
ellos a veces quieren que los escuchemos. Aunque somos quirúrgicos, nosotros podemos cubrir esa función. Podemos en unos minutitos escucharlo y poderles darles o intervenir nosotros para que esa persona tenga lo que son unos cuidados postquirúrgicos de mejor calidad, porque les vamos a sacar, les vamos a aclarar las dudas, vamos a ver cuánto dolor tienen, si es un dolor físico realmente. Tenemos que saber si realmente todo lo que nos externan es por la naturaleza de la enfermedad o porque tiene algunas otras situaciones que le están afectando. Otra parte importante es valorar correctamente el dolor. Normalmente la persona oncológica ya tiene dolor. Nosotros quirúrgicos, cuando subimos, vemos a la persona, podemos hacer una evaluación rápida y saber que ellos en el posoperatorio, el nivel de dolor que externen, si es real o es un dolor ya crónico que tiene, para hacer unas recomendaciones tanto al personal de enfermería que se encuentre en recuperación o hasta los mismos médicos, decirles, oiga, la persona, cuando yo subí a verla, ya tenía un dolor crónico, ya tiene tal tratamiento, por lo cual ahorita el tratamiento que se le está dando, pues no es suficiente. Necesita algún otro tipo de medicamentos del dolor, algún tratamiento más potente para poder calmar ese dolor. Considerar las complicaciones potenciales relacionadas con el procedimiento quirúrgico. Vea lo que les comentaba, ver qué se puede presentar por haber recibido tratamientos previos. Ver si la cirugía va a ser de abrir, tomar biopsias y cerrar, ver si es un paciente que tiene alto riesgo de sangrados o que las cirugías sean muy prolongadas, prever el paso a la unidad de terapia intensiva. A veces los cirujanos dicen que son procedimientos rápidos, sencillos, y no prevén esas situaciones también. Entonces, nosotros, personal, podemos también dar esa observación o dar sí, bueno, sí es dar esa observación, dar nuestro punto de vista al cirujano y decirle, oiga, es recomendable o es bueno que vaya y hable de una vez a la unidad de terapias intensivas para que vayan previendo el ingreso del paciente o esas situaciones irlas previendo. Tener conocimientos y manejar correctamente lo que nos manejan las guías en cuanto a lo que es el manejo de infecciones en los sitios quirúrgicos también es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente oncológico es una persona que está muy susceptible a las infecciones. Están inmunocomprimidos, su estado nutricional es muy bajo, entonces ellos tienen altos riesgos de padecer alguna infección, ya sea que se adquiera en la cirugía por un mal manejo de instrumental que esté contaminado o que alguna técnica no se haya realizado correctamente, o en el posoperatorio por las condiciones de la cirugía que, aparte del tratamiento que le están dando de quimio radio, la cirugía los incrementa o baja su estado inmunológico por la agresión. Entonces, ellos tienen muy altos riesgos de padecer las infecciones. Conocer las posiciones quirúrgicas de los abordajes. ¿Por qué es importante? Lo que les comentaba, hay cirugías que a veces se realizan en 3 tiempos, cirugías oncológicas, es decir, un ejemplo es la cirugía de esófago. Hay una técnica o un abordaje donde empezamos por vía abdominal, la persona está en decúbito dorsal, posteriormente se aborda lo que es el tórax, se forma lateral ligeramente, y posteriormente se aborda lo que es en el nivel de cuello para poder ya hacer las anastomosis y todo. Entonces son 3 tiempos, son 3 partes anatómicas donde se van a abordar y son pacientes que se van a estar haciendo realizando posiciones quirúrgicas en diferentes tiempos. Entonces tenemos que conocer qué vamos a requerir, decirle al circulante también qué es lo que va a prever para poder realizar ese cambio de posiciones, ir previendo los cuidados de las zonas donde se vayan a hacer presiones o hacer compresión en ciertos órganos. Entonces, sí es muy importante también esa parte de las posiciones quirúrgicas. Otro punto es la posibilidad de realizar colonoscopías transoperatorias. También, normalmente cuando son cirugías
en colon, hay ocasiones que es necesario realizar colonoscopías transoperatorias. Entonces también hay que ver esa o prever esa posibilidad. Sobre todo si son lesiones muy pequeñas que no se logran identificar, a veces es necesario que se realice una colonoscopía para poder ver en cuál es el sitio exacto donde se encuentra la lesión y poder dar los márgenes correctos. Otro punto es el uso correcto de las suturas mecánicas. Lo que les comentaba anteriormente, saber armar las engrapadoras, poner los cartuchos, ver los tamaños de las engrapadoras y también ver cuál va a ser el grado de grapeo para la estructura donde se va a utilizar. Todo eso debemos nosotros conocerlas, no cuando nos digan, pásame o requiere una estructura mecánica, como la imagen le vamos a querer pasar a una máquina de coser. Las estructuras mecánicas es importantísimo que las sepamos manejar nosotros. Utilizar dispositivos para el manejo de las piezas quirúrgicas. Esto se refiere o va enfocado este punto principalmente cuando se realiza cirugía laparoscópica. Cuando se va a extraer la pieza es importante proteger si es una lesión pequeña, el sitio donde se encuentra el puerto por el cual va a salir la pieza. Si es una pieza más grande, por ejemplo, una parte se extrajo, si se realizó resección intestinal y se va a extraer, se hace una incisión pequeñita, hay que protegerla también para que a la hora de sacarla no pase la lesión rozando todo el borde de la piel. Bueno, enfocado a lo que es el punto de las suturas mecánicas, es importante conocer o que nosotros tengamos los conocimientos que hay suturas mecánicas para utilizar en cirugía abierta y suturas mecánicas que se utilizan en cirugía laparoscópicas. Pareciera que hay poca diferencia, pero sí es mucha. Me ha tocado ocasiones que pedimos cierto tipo de engrapadoras o ¿cómo se llama? De instrumental de energía, como es el armónico, el ligachur o alguna de esas pinzas de energía, y nos pasan algunas que son cortas, cuando necesitamos largas para poder utilizar lo que es la cirugía laparoscópica. Pero eso es porque a veces la persona que está circulando no conoce, ellos van, solicitan, y el que le da el requerimiento también desconoce y le manda la que encuentra. Y a veces no nos informan o nos enseñan antes de abrir el material. Y son muy costosas, entonces esto incrementa mucho los costos y se echa a perder. Entonces, también eso es muy importante. Regresando a los puntos, algo importante es recalcar que dentro de lo que es la cirugía oncológica, se tenía anteriormente mucho desconocimiento en cuanto a cuánto era el porcentaje de implantación a los tejidos adyacentes durante el procedimiento quirúrgico. ¿A qué me refiero? Que durante la cirugía, al manipular los tumores, ¿cuál era el porcentaje de incidencias en cirugía abierta? En la cirugía laparoscópica se pensaba que era mucho más. Actualmente ya se ha comprobado que la incidencia es poca, tanto en la abierta como en la laparoscópica. En lo que es la cirugía laparoscópica, hay lesiones perdón, hay ciertos tipos de cánceres que es muy raro que presenten algún implante. Los más comunes son los de cáncer de colorectales y los ginecológicos, tanto para los dos tipos de cirugías. Lo que es las lesiones por tumores ginecológicos sí tienen un porcentaje, un buen porcentaje de riesgo de hacer implantes, sobre todo cuando se manipulan más o que son lesiones muy friables y se llegan a caer ciertos pedazos del tejido dentro de la cavidad y no nos percatamos. Se quedan esas lesiones y se implantan con facilidad.
Esos son los dos más comunes, los que tienen mayor porcentaje, perdón, el colorectal y el ginecológico. Y esto se hace normalmente por porque las células, lo que decía yo, si un pedazo de tejido cae, no lo vemos, estos hacen una extensión de forma directa o la implantación local muy rápidamente. Cuando se manipulan los trócales, normalmente el más común es en lo que es en la región periumbilical. ¿Por qué? Porque es el trócar, la mayoría de las veces el más grande, el que se utiliza para extraer la pieza, y es el que es en la región periumbilical. Entonces, cuando hablamos de implantes en la cirugía laparoscópica, normalmente es en ese. En los demás trócares es raro, porque no se utiliza tanto para extracción de piezas, excepto que sean alguna pieza más grande y se haga alguna incisión de trócar a trócar, alguna situación, eso, y no tengamos la protección adecuada, pues puede haber, pero es raro, ¿no? La mayoría es el periumbilical. Y lo que les comentaba, normalmente las incidencias lo manejan o manejaban anteriormente hasta un 21%, actualmente ya lo manejan con porcentajes más bajos de las incidencias por implantación. La contaminación tumoral del sitio del trocar podría resultar de la extracción de la pieza o de la contaminación de los instrumentos. Hay unas recomendaciones que vamos a ver más adelante y se va a aclarar ese punto, por qué contaminación con los instrumentos. Es importante que nosotros quirúrgicos también tengamos conocimiento de algunos criterios oncológicos que se manejan. Dentro de estos, en la cirugía o el cirujano maneja que es importante que para poder manipular la lesión, normalmente se inicia por lo que es ligar o ir haciéndolo por las zonas donde se encuentra el paquete vascular. ¿Por qué? Porque recordemos que el cáncer una forma de diseminación es a través de lo que es la linfa y el conducto, los vasos sanguíneos. Entonces, normalmente está recomendado que empiecen por lo que es el paquete vascular, el abordaje, siempre y cuando se lo permitan las lesiones. Hay lesiones que es imposible empezar de esa forma. En cirugías de la laparoscopía, bueno, de la parotomía, también existen las de mini, lo que yo le decía, a veces se hacen lesiones muy pequeñas. Actualmente se está viendo que toda cirugía oncológica sea lo más, el abordaje lo más limitado posible, que ya no sean tan extensas como anteriormente se hacían. Se siguen realizando, a veces requieren, pero se recomienda que sea lo más pequeño, el abordaje más pequeño que se pueda. Entonces sí hay que tener mucho cuidado a la hora de estar manipulándolos, todo lo que es las lesiones tumorales. Es importante también nosotros como quirúrgicos tener conocimiento de todo el instrumental que vamos a utilizar. Por eso el papel que nosotros jugamos es muy, muy, muy importante. Tener el conocimiento para armar el instrumental, los separadores, cómo se va a abordar la cavidad, el manejo de las piezas quirúrgicas. Como se ve en una de las imágenes, el tumor es irregular. Esta lesión, si se dan cuenta, hay muchas compresas alrededor, tienen mucha sangre. ¿Por qué? Porque es un tumor muy, muy, muy friable. Desde que se inició la cirugía, empezó a sangrar el paciente. Entonces, hubo un momento en que se empaquetó, salieron a hablar con los familiares, y en el transcurso de ir a dar la información, el cirujano que se quedó y el ayudante, el primer ayudante y el segundo ayudante, decidieron ir avanzándole y y no esperar a que llegara el cirujano, porque la paciente estaba sangrando mucho. Entonces, es importante que nosotros también esa parte ir conociendo. Tener instrumental adecuado, tener instrumental largo, fuerte, tener el número adecuado de compresas que vamos a requerir y no andar corriendo. Entonces, desde que nosotros vemos que están abriendo la cavidad, vemos cómo están las lesiones, inmediatamente ir solicitando lo que se va requiriendo. Es importante también tener conocimientos nosotros de manejos de catéteres
Por ejemplo, en este caso es un catéter implantable. A veces decimos, bueno, a mí no me toca manejarlos. Eso lo va a manejar la persona que va a estar aplicando las quimioterapias. Pero eso es algo erróneo. Normalmente nosotros somos los que vamos a estar durante la implantación o la instalación del catéter, mejor dicho. Entonces, es importante que nosotros sepamos manipularlos. Tenemos que tener los conocimientos para evitar que desde un inicio, ese catéter se tape. Hay que manejarlo con mucho cuidado para también prevenir la infección. No podemos durante la instalación estar manipulándolo mucho. Hay varias cosas con los catéteres implantables que tenemos nosotros quirúrgicos manejar y tener los conocimientos también en cuánto es la heparina que se va a manejar. Los criterios son diferentes para un catéter de vía periférica, para un catéter central, como son los trilúmenes, a un implantable. Normalmente es diferente las cantidades y las dosis de la heparina que se está manejando. Es importante que en lesiones que se encuentran completamente expuestas o como se ve en la última imagen, sea depende, o sea, uno de las recomendaciones que nos hacen es que nosotros quirúrgicos o parte del equipo quirúrgico, porque el cirujano también debe evitar, es manipular tanto la pieza. Pero dicen ahí, bueno, ¿cómo lo vamos a proteger? ¿Cómo vamos a evitar estarla tocando? Bueno, para eso es importante también nosotros ir tomando conciencia de de cuál es la importancia de nosotros. Eh, Hay lesiones donde nosotros podemos protegerlas desde un inicio, con un campo, aislarlas, con un preservativo, colocar a lo mejor el guante completo y tratar de suturar un poco, para que a la hora que lo estemos nosotros manipulando, esas células que tienen el riesgo de que se desprendan, no caigan en los tejidos sanos. Tenemos que tener conocimiento de lo que son los tratamientos que se van a realizar durante la cirugía en el transoperatorio, como es la aplicación de quimioterapias transoperatorias, aplicación de radioterapias transoperatorias, ver qué cuidados se van a tener y prever también o ver que se encuentre con el tratamiento correcto y las dosis correctas. El circulante juega un papel muy importante también en la cirugía oncológica. Yo quirúrgico, mi papel es también ver que el circulante tenga los conocimientos y si no los tiene, si vemos que es personal nuevo, yo darle la capacitación, irle orientando, irle dando ese conocimiento que requiere para poder estar estar en las intervenciones oncológicas. ¿Por qué? Porque ellos también deben de conocer un poco de lo que es el manejo de los equipos, conocer qué tipo de cirugía se va a realizar para ir previendo lo de ellos, prever la conversión de una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta, conocer las posiciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a hacer los cambios de las posiciones. Nosotros normalmente nos separamos de la mesa, protegemos nuestro instrumental, cuidamos que también ciertas partes del paciente, pero donde podamos nosotros poder manipularlo sin contaminarnos. Entonces, normalmente ellos son los que realizan los cambios de posición. Entonces, también tenemos que ver que esté realizando una protección adecuada en las zonas donde hay prominencia óseas, donde hay tejidos que se pueden comprimir y hay que evitarlos. O sea, toda esa parte también nosotros tenemos que estar viendo que el circulante las realice correctamente. Tiene que conocer el uso correcto de los equipos de energía ultrasónica y de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a conectar los equipos. Normalmente nosotros les pasamos las pinzas y ellos van a las consolas y los conectan y los manejan. Suben o bajan la frecuencia que requieren. Hay instituciones donde se encuentra personal exclusivamente para el manejo de esos equipos, que son contratados normalmente por las empresas, pero hay hospitales donde no contamos con ese tipo de personal y el enfermero circulante es el que lo va a realizar. Entonces, tenemos que ellos lo estén realizando correctamente. A la hora que le indiquemos cierta frecuencia, que sea la que realmente esté programada, que no pongan más de lo que es. Si es menos,
hay menos riesgo, normalmente no se va a lesionar al paciente, pero si es más, se puede llegar a lesionar a la persona. Entonces hay que evitar eso. Tener conocimientos de las zonas donde se va a realizar la asepsia, de dónde a dónde se van a incluir. Yo quirúrgico ver que el circulante lo esté realizando correctamente, si es que ellos hacen la asepsia y la asepsia de la zona, perdón. Si es el residente, también ver que lo esté realizando correctamente. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacen rápido y no abarcan correctamente las zonas, hasta donde van a ser los límites. Recordemos que la cirugía oncológica puede cambiar. Entonces, es importante siempre dar margen a los sitios de donde se realiza la asepsia. Siempre hay que ampliarlos más. Parte importante está lo que es el manejo de gases, bueno, de textiles dentro de la cirugía oncológica, porque hay cirugías donde llegamos a utilizar grandes cantidades de gasas y de compresas. Ejemplo es que me ha tocado estar en cirugías donde llegamos a utilizar 80 gasas, donde utilizamos tres o hacemos tres abordajes en diferentes zonas y se cierran cavidades en diferentes tiempos. Entonces, hay que estar muy atentos al conteo de lo que son los textiles. Y algo muy importante, esta parte la considero que es una parte fuerte de nosotros quirúrgicos, estar al pendiente del manejo de las muestras patológicas. Es algo que no debe de fallar. Se debe hacer un manejo correcto de las piezas patológicas, porque si no se dan resultados erróneos, se dan resultados que no son o no pueden dar resultados o estratificaciones de las patologías. Entonces, aquí nosotros jugamos un papel muy importante. ¿Qué tipo de muestras se manejan principalmente en lo que es la cirugía oncológica? Hay muestras o que se toman de líquidas, hay muestras sólidas, hay amputaciones va dentro de las muestras sólidas, pero el manejo es diferente. Hay muestras que se manejan muy pequeñas por previos marcajes. Hay lesiones que no van directamente al servicio de patología. Entonces, toda esta parte nosotros debemos de conocerla. Desde que vemos qué cirugía se va a realizar, ya sabemos si más o menos tenemos una noción si la pieza se va a ir a un definitivo o se va a ir a un estudio transoperatorio. Si es un estudio transoperatorio, es ver si va al servicio de patología o si va al servicio de radiología, porque hay piezas que se mandan a radiología en lugar de patología en un estudio transoperatorio. Posteriormente se regresa la pieza y ya se manda al estudio de patología. Entonces, tenemos que estar atentos porque hasta en la actualidad existen ocasiones que se realizan mal manejo de estas piezas. Me ha tocado ver muestras que se echan a perder, piezas que se echan a perder, piezas que se han extraviado. Entonces, eso no puede seguir pasando. Es importante que la pieza desde un inicio se identifique correctamente, ver si es para una muestra definitiva o si es una biopsia. Si es una biopsia, hay que ver si se va a ir a definitivo o se va a ir a un estudio transoperatorio y corroborarlo con los cirujanos. Si es un estudio que se va a transoperatorio, hay que mandarlo sin formol. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, sí hay que identificar bien la pieza. ¿Qué es? ¿Qué tejido es? ¿Y para dónde va? ¿A qué servicio o qué estudio se le va a realizar? Es importante que la pieza sea colocada en un recipiente adecuado. Eso no lo recalcaba mucho el servicio de patología a nosotros en el hospital. ¿Por qué? Porque dicen que en ocasiones metemos piezas muy grandes en frascos muy pequeños y el formol no fija las células como debe de ser. Y más si también el formol que le apliquemos también está mal diluido. Entonces,
hay que hacer una colocación adecuada de la pieza en un recipiente adecuado. Ellos manejaban que debe ser en un recipiente de 1 a 25. ¿Qué quiere decir? Que el frasco siempre debe ser más grande, 25 veces más grande que lo que es la muestra. Ellos así lo manejaban, de 1 a 25. Colocación de la pieza en la sustancia y el volumen adecuado. ¿Qué quiere decir aquí? Yo quiero ver que realmente el circulante, o decirle, es una pieza que va a un definitivo, le puedes colocar formol y ver que realmente el formol esté diluido correctamente. Nosotros, por ejemplo, en el servicio donde estamos, en el hospital, el servicio de patología ya manda el formol diluido en la cantidad exacta al quirófano. Entonces, ya no tenemos nosotros que hacer diluciones. Pero sí me ha tocado ver hospitales donde vamos, realizamos ciertas cirugías y el formol lo tienen en buffer, o sea, concentrado. Ponen el formol al tanteo, ni siquiera lo miden en el frasco y le ponen el agua, calculándolo. Entonces, no es una dilución adecuada. Entonces, la fijación de las células tampoco se está haciendo correctamente. Entonces, hay que ver esas situaciones. Normalmente la dilución que manejan ellos es formol el 10% y el 90% es de agua, de lo que se va a diluir. Esto no es al 10%, el formol siempre va a diluir al 10%. Ver que el frasco donde esté colocando la pieza también sea el adecuado. No pueden ser frascos de soluciones fisiológicas, sobre todo si son estudios que se van a ir a un transoperatorio. No pueden ir en estos tipos de frascos. Deben ser frascos completamente limpios. Deben de ser, si son muestras de líquidos, también no se deben de poner en frascos que previamente hayan tenido soluciones. ¿Por qué? Porque pueden modificar el líquido. Sobre todo si es un frasco que además lo cortan y lo tiran, lo vacían y no lo secan. Entonces, eso no está permitido. Lo que les comentaba en cuanto a la dilución del formol en el frasco, que nos decían que debe de ser de 1 a 25, en la dilución del frasco debe ser 1 a 20, lo que se va a manejar. En caso de que no contemos con frascos, se pueden manejar en lo que es en bolsas transparentes y selladas correctamente. Si son piezas muy grandes y no caben en frascos, se deben de bajar a refrigeración inmediatamente, como cuando es el manejo de las extremidades. Es importante que una pieza salga y inmediatamente se fije en formol, sobre todo si va para un estudio definitivo. El tiempo máximo que se puede hacer la fijación es máximo en 30 minutos, pero no lo ideal es de que sale la pieza y colocarlo inmediatamente en formol. Si es una extremidad, igual hay que hacer el manejo adecuado, su membrete, bajarlo, las solicitudes al servicio de patología, y normalmente las extremidades se van a congelación, entonces también es adecuado la identificación y todo. Las piezas en transoperatorio, aquí es importante ver, yo quirúrgico, verificar y confirmarle al circulante junto con el cirujano qué estudio se va a realizar. Si es un estudio transoperatorio, si se va a ir a patología o se va a ir al servicio de imagenología. Hay biopsias que les decimos biopsias guiadas por ARPO, un ejemplo. Este tipo de biopsias se quita la lesión y se manda a radiología. Radiología le va a hacer un estudio para ver que haya salido la lesión completa y que los márgenes estén, no haya lesión en los márgenes, que esté amplio. Si sale positivo algún margen por imagenología, se amplía la cirugía, la biopsia, se le da márgenes. Entonces, aquí es importante porque me ha tocado también ya ver situaciones en las cuales les dicen, es un transoperatorio, pero la mayoría se imagina un transoperatorio al servicio de patología y no al servicio de imagenología. Entonces, sí hay que corroborar, va para imagen y ya ellos lo bajan al transoperatorio. Este tipo de piezas de transoperatorios van sin formol, sin nada. Se pone en un frasco limpio y se baja al servicio. Cuando es en patología, ellos ya lo fijan posteriormente en formol y todo y se queda ahí en el servicio. Cuando bajan al servicio de imagenología, esa pieza hay que corroborarla, que la regresen al servicio para poder hacer la fijación y ya mandar al estudio de patología. ¿Qué no se debe de hacer?
Bueno, colocar una biopsia en formol, sobre todo si es formol puro, colocar biopsias con alcohol, tampoco, colocar biopsias en agujas o soluciones fisiológicas, tampoco, colocar una biopsia en congelación, tampoco se debe de hacer, y pues menos utilizar algún otro líquido que no esté permitido para lo que son las fijaciones de las piezas. Es importante también ver, cuando tomamos muestras líquidas, a qué servicio se va a ir. A veces se hacen estudios de citoquímica o citológicos y también hay que ver para dónde van. Una muestra de citológico puede ir tanto para el laboratorio como para el servicio de patología, pero se fijan diferente. La que va a ser para el servicio de patología se fija con alcohol al 96, de 96 grados a una porción de 50-50. La que va para el laboratorio, esa se baja sin diluir, de preferencia en un frasco estéril, se pone líquido y se baja inmediatamente al servicio de patología. Perdón, al servicio de laboratorio. Cuando se va al laboratorio se debe de bajar inmediatamente. Nos recomiendan que sea máximo en 30 minutos bajarla al servicio de laboratorio, porque si no la muestra se echa a perder. Si va para el servicio de patología y que es la que se fija con alcohol, la podemos bajar en 6 horas al servicio, porque posteriormente de fijarla, la meten a congelación. Si no, esas muestras se echan a perder. También es importante ver cuando son líquidos que sean en el frasco adecuado, sean estériles y no que sean de soluciones. Y lo que les comentaba, ver con qué solución se va a fijar. Si es para laboratorio, va sin fijador. Si es para patología, va con fijador, que es con alcohol. Algo muy importante es recordar que las muestras de patología de todo paciente son importantes, son únicas y irrepetibles, pero las del paciente oncológicos pueden ser determinantes entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque una pieza mal manejada te cambia todo lo que es el diagnóstico, el tratamiento para el paciente. Hay ocasiones que se mandan estudios transoperatorios, los meten a formol y ya no les pueden realizar el estudio transoperatorio. Entonces, en ese momento o se cierra ahí el paciente, se termina la cirugía y puede ser que a lo mejor se quede inconclusa el procedimiento o si dependiendo los criterios del cirujano, pueden en ese momento hacer la cirugía completa y a lo mejor no lo requería. Entonces, sí es muy importante el manejo de las piezas de patología, sobre todo en oncología. Hay enfermedades donde, por ejemplo, una vesícula, normalmente que se quite en una patología que no sea por cáncer, es una pieza que en caso de no llegar a estudiar, pues no te va a cambiar realmente el estadio o la clínica, la patología. En cáncer sí, puede cambiar mucho. Algunas recomendaciones que se dan en oncología, lo que les decía, no se manejan principios oncológicos. Hay gente que luego me pregunta, oye, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los, bueno, sí, ¿cuáles son los criterios oncológicos que se deben manejar nosotros quirúrgicos? No hay como tal, hay recomendaciones. Algunas recomendaciones es como que la piel la piel que se encuentra localizada sobre un tumor debe de manipularse delicadamente. ¿Qué quiere decir? Tratar de no romper o quitar la piel que está cubriendo las lesiones tumorales para evitar las implantaciones. Usar técnicas sin tocar. ¿Qué quiere decir? Tratar de aislar las lesiones tumorales para no tocarlas. Eso se refiere a la técnica sin tocar. Si podemos aislarlas y no manipular directamente con guantes o con pinzas. Otras recomendaciones que se dan es que las batas, guantes, campos e instrumental deben cambiarse después de haber terminado la resección del tumor. Lo ideal es que todos nos realicemos cambio de guantes. A lo mejor las batas es difícil, sobre todo si son cirugías particulares, donde todos van a utilizar batas, ¿cómo se llama? Desechables, pues a veces incrementa mucho los costos, pero mínimo los guantes sí se los debe uno de cambiar. Y el instrumental que ya tocó el tumor como tal a las lesiones, aislarlos. El instrumental que esté en contacto directo con las células tumorales debe de cambiarse inmediatamente después de su uso. Después de su uso es lo que les comentaba. Si ya tocaron directamente a lo que es el tumor,
Esa pinza, lo ideal es ya no volverla a utilizar para nada. Hay que aislarla completamente. Usar solución salina para realizar los lavados peritoneales. Hay ocasiones que en oncología, por ejemplo, en el cáncer de ovario, normalmente se toman muestras del líquido peritoneal. Cuando abren, hay líquido. Si es una paciente que no tiene mucho líquido, a veces realizan lavado peritoneal. ¿Qué quiere decir? Que van a aplicar solución fisiológica, salina en la cavidad, la manipulan un poco y ahí se toma la muestra. Entonces, siempre, siempre debe de ser solución salina. En ocasiones se utilizan soluciones Harman o agua inyectable y no es lo recomendable. Otra de las recomendaciones es mantener los principios oncológicos. Los principios oncológicos se refiere o va enfocado a las técnicas a los principios del cirujano, no a la parte de nosotros enfermería como quirúrgicos. Pero pues sí hay que mantener ciertas partes que les mencionan ellos, estos criterios. Realizar el correcto manejo de las piezas quirúrgicas, lo que les mencionaba anteriormente, menor manipulación de los tejidos o de las lesiones tumorales, en teoría disminuye la dispersión intraabdominal de las células tumorales. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que los tumores se deshacen, los toca uno y se vienen por pedazos. Entonces, entre menos lo manipule uno, es mejor. O hacer el aislamiento, como se ve en la imagen, ahí es un CA de pene, se protegió con un preservativo, se aisló y ya está uno tocando lo que es el preservativo, en lugar de el tumor como tal. Se debe, se debe evitar manipular el tumor directamente con las pinzas y también con las manos. Realizar cambio de guantes antes de iniciar cierre de cavidad. Después de que se realiza la resección del tumor, normalmente el cirujano va todavía a explorar, entonces ahí realizamos un cambio de guantes. Se explora, se sigue visualizando, si toman muestras o más biopsias, es necesario que antes de empezar a cerrar, otra vez realizarse otro cambio de guantes. Algunas recomendaciones que se dan para lo que son el manejo de quimioterapias intraoperatorias, cuidados que debemos de tener nosotros. Bueno, principalmente evitar la inhalación y contacto directo con lo que es los medicamentos citotóxicos, lavarse las manos después de manipular los fármacos. Esto va enfocado principalmente al circulante o al personal que va a estar manipulándolo. Y nosotros quirúrgicos también los instrumentos que hayan estado en contacto con el fármaco durante la aplicación de la quimioterapia intraperitoneal, pues también tratar de aislarlos y en cuanto se pueda hacer un lavado. Colocar correctamente los desechos citotóxicos, usar ropa impermeable. Aquí normalmente se recomiendan guantes de látex sin talco, porque el talco mencionan que puede o hace que se absorba más el citotóxico, entonces deben de ser preferentemente sin talco. O los guantes de nitrilo. Y durante la manipulación en la cavidad intraperitoneal, pues hacer uso de guantes de 2 o hasta 3 pares se recomienda para no estar tocando el líquido con así nada más con solo par de guantes. Recordemos que son medicamentos muy, muy citotóxicos, contaminan mucho. La sala deberá contar con carteles de aislamiento donde digan que se prohíbe la entrada al personal, sobre todo el que no va a estar en la cirugía y que no tenga la protección adecuada. Nosotros debemos usar mascarillas, guantes, como ya les mencionamos, gogles, la bata debe ser impermeable, preferentemente. Y la limpieza debería de hacerse sin soluciones bactericidas. Eso no lo recomiendan porque hay estudios donde mencionan que las soluciones bactericidas hacen que ciertas sustancias citotóxicas se puedan, incrementa su toxicidad. Recordemos también que los pacientes oncológicos pueden y deben en lo posible ser tratados con técnicas de mínima invasión. Actualmente la cirugía laparoscópica empezó a tomar nuevamente mucho auge, entonces se está buscando que ya sea lo mínimo invasivo las cirugías laparoscópicas, perdón, las cirugías oncológicas. El paciente oncológico quirúrgico es sometido muchas veces a cirugías de gran agresión. Como se ve en la imagen, es una lesión que se encontraba a nivel del oído, pero por la agresividad y de estadio, pues tienen que ampliar todos los márgenes. Hacen disecciones de cuellos, en este caso tuvieron que darle margen suficiente a la lesión.
Entonces son cirugías muy agresivas. El cirujano oncólogo se especializa en técnicas oncológicas que son poco frecuentes. Entonces, nosotros los quirúrgicos también en ocasiones no tenemos la oportunidad de ver todos los tipos de cirugías oncológicas, pero sí debemos estar actualizándonos en qué aspecto, en ir o leer cuáles son las cirugías más recientes, cuáles son las técnicas, cómo van cambiando, ¿para qué? Para que tengamos el conocimiento de todo eso. Tenemos que tener los conocimientos y la capacidad de poder estar en técnicas complejas. Por la paroscopía se alcanzan rendimientos quirúrgicos similares a los conseguidos en cirugía tradicional. Esto anteriormente se comentaba o se pensaba que la cirugía laparoscópica estaba muy limitada a la cirugía oncológica, la limitaba, pero no, actualmente ya los cirujanos tienen muchas habilidades, se ha visto o con la tecnología que va avanzando, pues que ha facilitado y ha hecho que los resultados sean ya muy similares. Otra parte importante es la cirugía robótica, que también ya ha empezado a tomar auge dentro de lo que es la cirugía oncológica. Y otra cosa es que el futuro en la oncología pues está abierta al futuro también, ¿no? El proceso, al progreso tecnológico es imparable y el tiempo dirá hasta dónde podemos llegar en este terreno. Sobre todo enfocado en lo que es la parte oncológica. Eh, lo que me refiero al futuro, bueno, anteriormente decíamos que lo veíamos muy lejano, lo que era la cirugía de mínima invasión, o sea, refiriéndose a la paroscopía. Actualmente la cirugía laparoscópica, pues ya hay la mínima, la mini laparoscopías y hasta las de un solo trocar, las que son por trocar único. Entonces, dentro de poco también no se queda o no descartamos la posibilidad que hasta por puertos únicos se puedan realizar cirugías laparoscópicas. A lo mejor de lesiones muy pequeñas, por ejemplo, tomas de biopsias, a lo mejor unas lesiones o de implantes, resecciones de implantes pequeños, todo, pues, podría ser. Eh, Eso, bueno, dentro de lo que es la cirugía laparoscópica, algunos puntos que la limitaron en algún momento, pues que la consideraban que eran de altos costos, nada más se realizaban lo que era la mayoría de las veces cirugías benignas, las posibilidades de hacer radicalidades por cirugía laparoscópica, pues era o se consideraban imposibles. Inicialmente, pues los márgenes no se manejaban adecuadamente, entonces eso la estuvo limitando mucho. Reporte de implantes en los sitios de trocar, actualmente ya el reporte es muy raro. Lo que decía yo, a veces es necesario colocar ciertas protecciones. Por ejemplo, si es laparoscópica y se hace una incisión pequeña para sacar la, la, la pieza, podemos utilizar algún protector. Por ejemplo, el que normalmente conocemos como Alexis, que es un retractor que protege todas las capas del abdomen. Entonces, ya con eso podemos manejar más o manipular mejor lo que son las piezas. Se pensaba que el dióxido de carbono en algún momento pues hacía metástasis o incrementaba el crecimiento tumoral y pues actualmente ya se vio que todo eso es falso. La cirugía laparoscópica que ahorita también nosotros los quirúrgicos debemos o quienes dejamos un poco la parte laparoscópica de manejarla, pues debemos ya empezar otra vez a actualizarnos, ir manejando y eh, ¿cómo se dice? Más, involucrándonos más, porque ya se encuentra en todos lados la cirugía laparoscópica de oncología, en lo que es en ginecología, en cirugías de colon, y es importante aquí conocer cómo se va a colocar uno dentro del campo quirúrgico. En cirugías de urología, se hacen prostatectomías, linfadenectomía, exploraciones retroperitoneales, quistes, eh, bueno, es de uro también, prostatectomías, técnicas allá más grandes, por ejemplo, en laringectomías ya también las realizan por técnica laparoscópica. Lo que hace el abordaje en abdomen y tórax lo realizan por laparoscopía y ya nomás abren lo que es la técnica combinada en región lo que es el cuello para la anastomosis o para la extracción de la pieza.
pero pues ya la mayoría de las veces ya utilizan lo que es la laparoscopía en ese tipo de procedimientos. Y ahorita cosas nuevas, bueno, nuevas aquí en México, tentativamente, pero hay muchos lugares donde ya realizan tiroidectomías por laparoscopía. En la imagen se ve abordajes a través del tórax, por encima de la piel, y abordajes en lo que es por, por boca. Entonces, les digo, eso es todo debemos nosotros ir actualizando y viendo qué técnicas hay. En algún momento podemos en nuestras instituciones llegar a realizar este tipo de cirugías. Y el futuro, bueno, en oncología, en lo que es la parte quirúrgica, pues se menciona lo que son los cirugías por orificios naturales o técnicas NOT, que se llaman, las mini laparoscopías, la robótica que ya está más fuerte, y lo más nuevo sería, o lo que a futuro, sería lo que les decía yo por los abordajes por puertos únicos, por un solo puerto a través de orificios naturales, como puede ser la boca, ano, vagina, y el ombligo. Les comentaba hace rato, nosotros quirúrgicos no existen principios como tal del oncológicos. Lo que normalmente conocemos como principios oncológicos son principios que se enfocan a la cirugía oncológica, o se van enfocadas hacia la parte médica, principalmente. Y son 10. El primero menciona que solo se puede afirmar que un paciente tiene cáncer cuando exista una biopsia que así lo confirme. Otro principio, que todas las biopsias deben dirigirse a la identificación del tumor primario. Todos los pacientes deben ser estratificados. El primer intento del tratamiento debe ser curativo. La resección inicial debe ser planeada para obtener márgenes libres de forma tridimensional y evitar violar los límites anatómicos del tumor. Les digo, todos estos principios que sí los encuentran uno como principios oncológicos van enfocados más al tratamiento, a la parte médica. La resección debe incluir el territorio linfático de drenaje y debe realizarse de forma céntripa del tumor primario. Todos los casos se debe intentar mantener la función y estética sin que esto comprometa la resección oncológica y deben hacer los intentos de reconstrucción inmediatos de los defectos anatómicos que queden. Tratamiento multimodal, ¿qué quiere decir? Lo que hace rato les comentaba, dentro de la cirugía, pues a lo mejor aplicar quimio, radio o algún otro tipo de tratamiento. Todos para tratar el cáncer. Las recurrencias deben ser tratadas cuando exista posibilidad de control de la enfermedad. Y si no es posible curar, siempre es posible hacer cirugía o paliar, algo paliativo. Les digo, los principios oncológicos van enfocados a lo que es la parte médica, realmente. Todo lo demás a lo que es la parte quirúrgica nos dan recomendaciones. Y bueno, lo que les decía yo, ¿cuál es el papel que jugamos? Bueno, pues es un papel muy importante, como se dan cuenta. Debemos tener conocimientos de todo, desde las partes básicas hasta partes más complejas, cómo manejar piezas quirúrgicas, cómo se van a manejar los dispositivos intravenosos, cuál es nuestra función como tal en la parte de la cirugía, la parte quirúrgica, tener un poco de conocimientos también, lo mejor de la parte de psicología. ¿Por qué? Para poder darles esa prevención o esas intervenciones a las personas antes de la intervención o después de la intervención. Entonces, nosotros los enfermeros quirúrgicos somos especialistas encargados de la preparación física y emocional de los pacientes antes de la intervención, que es muy importante, es durante y posterior a la intervención quirúrgica. Además, también deben calmar cualquier duda, temor o incertidumbre de los familiares y explicar en qué consiste la intervención. Te digo, nosotros es muy importante nuestro papel que jugamos en la cirugía oncológica. Además, bajo el reconocimiento de la OMS, la enfermera quirúrgica es la máxima responsable de la seguridad del paciente que será intervenido en el quirófano. Ya tenemos el reconocimiento de la OMS, entonces por lo cual nosotros debemos demostrar que sí tenemos todos los conocimientos para poder estar en este tipo de intervenciones. Les comento, si uno va a participar en alguna cirugía oncológica, no tenemos los conocimientos y nos vamos a buscar principios para evitar contaminación, cómo manejar las piezas, todas esas cosas, no lo vamos a encontrar. Son puras recomendaciones.
de lo que nos van dando los autores, lo que nos dan en los artículos y todo, son recomendaciones. Y se las enfoqué en esos puntos que les decía yo, que ese rato los estábamos comentando. Y bueno, pues no debemos olvidar que el trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común consiga resultados poco comunes. Eh, bueno, sería todo. Hablar de distribución ecológica, la verdad, es muy, muy amplio. No, espero haber cubrido la expectativa de todos. Muy bien, fue un excelente tema. La verdad es de que, pues los que no estamos en esta área, ¿verdad? Es importante refrescar estos puntos. Ustedes que son los que se dedican a pura cirugía oncológica, como es un centro de especialidades justamente para esto, pues podemos aprender y tratar de aplicar lo que ustedes manejan en otras unidades quirúrgicas. Muchas felicidades, Humberto Godos, por tu participación en esta sesión. Muy, muy, muy buenas recomendaciones, como bien nos los hiciste saber. Y ahí tenía una pregunta, pero justamente ya la contestaste al final, referente al cómo proteger, hablas referente al uso de este dispositivo para la parte del abdomen, pero si no lo tuviéramos, ¿qué recomendación nos darías? O sea, eso sería lo ideal, pero si no tuviéramos forma de Sí, tener ese dispositivo, ¿qué recomendación o qué práctica has realizado tú para poder proteger esos tejidos a la hora de extraer el tumor? normalmente, bueno, es todavía muy común lo que es la cirugía abierta, es la más común. Entonces, normalmente las incisiones son muy amplias. Lo que sí, lo que tratamos de hacer es que a la hora de extraer las piezas no toquen los bordes quirúrgicos. Sí, sabemos que a veces es muy difícil contar con los dispositivos, sobre todo, por ejemplo, el que les mencionaba, pero sí podemos utilizar, por ejemplo, en algunas ocasiones campos. Me ha tocado utilizar, por ejemplo, en los bultos desechables, los campos que me sobran, ponerlos a la hora de sacar la pieza. Porque, sobre todo cuando son tejidos que son muy friables. Tejidos o tumores que son más sólidos, es muy difícil que se rompan. Entonces, eso es más fácil se resecan y se sacan. Pero los que sí son friables, normalmente utilizo los campos, así como que de última opción, para no, si no tenemos el recurso de los separadores, esos que ya son protectores, de los retractores. Ujú. Y Muy en bien. cirugía, por ejemplo, laparoscópica, eh, piezas pequeñas, pues igual podemos utilizar, si no contamos con las bolsas para sacar, por ejemplo, la vesícula, podemos utilizar igual guantes, o si se hacen incisiones pequeñas, pues igual tratar de proteger mínimo con los campos, digo, si no contamos con algún dispositivo, los campos que sean repelentes, que sean impermeables, porque el de tela pues normalmente va a absorber líquidos y todos, pues, no nos puede proteger mucho, pero el campo que es impermeable nos protege un poquito más. Muy bien. Hay una pregunta aquí de María de la Paz López que nos dice, ¿cuál es la dilución exacta del formol concentrado? Ah, mira, el formol normalmente cuando lo compran en patología se encuentra el formol puro, que es el buffer que le decimos, y la concentración de manejarlo es al 10%. ¿Qué quiere decir? Si vamos a preparar 1 litro, vamos a poner 100 mililitros de formol y 900 mililitros de agua. Es al 10%. Siempre, toda la cantidad de formol siempre es al 10% para O el uso correcto de la fijación de las piezas quirúrgicas. ese es para el formol. ¿Y las que van con alcohol, la recomendación es 50-50 siempre o hay alguna otra variación? Sí, no, cuando son líquidos y van para patología, es con alcohol, pero debe ser alcohol 96 grados y es la dilución 50-50. Muy bien. Misma cantidad que se saca de líquido, misma cantidad de alcohol. Y aquí lo importante es, se extrae el líquido, inmediatamente fijarlo, se le pasa normalmente el compañero circulante y él lo fija. Y tenemos
Si lo fijamos, tenemos 30 minutos para bajarlo al servicio de patología, perdón, 6 horas para bajarlo al servicio de patología para que lo metan a congelación. Si es un líquido que no tenemos alcohol de 96 grados para fijarlo, pero se va a bajar a patología, hay que bajarlo inmediatamente. Ok, muy bien. Hay otra pregunta. Como quirúrgico, ¿hay subespecialidad en cirugías oncológicas? Como subespecialidad, mira, actualmente creo que ya la están dando en México, en el INCAN, ya existe como tal. Es reciente, anteriormente no existían. Honestamente desconozco de qué tiempo tiene de que ya se maneja como sub, pero sí ya existe. Bien. Y tenemos un comentario de Eva. Excelente tema, muchas gracias, muy explicativo, me dio un panorama más amplio. Pienso que todas las cirugías son delicadas, pero las oncológicas lo son mucho más. Gracias por la aportación, por la información y felicidades. Pues bien, Gracias. muy claro el tema, la verdad es que sí nos sirvió entre repaso y entre aprender cosas, ¿no? Porque para eso es esto, la Sí, y actualización es para que estemos al día. honestamente lo tuve que dar rápido porque es mucho. Realmente el papel que jugamos nosotros es muy amplio en la cirugía oncológica, entonces me puedo extender demasiado. Entonces traté así como que de lo más rápido y lo más claro posible. Muy buena la dinámica que manejaste y sí abordaste, pues sí, de manera general, pero puntos muy específicos que no debemos dejar de lado.